Eh, Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú en tu gran misericordia, tú nos das oportunidades de crecer al conocer tu palabra, de darnos mensajes que son significativos en nuestra lectura, en nuestra canal. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú estás también atento a nuestras oraciones, nos escuchas, estás ahí y respondes, y nos toca a nosotros saber cómo interpretar siempre correctamente tus respuestas. Te damos también muchas gracias porque nos das oportunidades de cumplir la misión que tú nos has encomendado, que es el de compartir a otras personas el Evangelio. Te pedimos que lo sigas haciendo, que nos uses como esos instrumentos que hemos visto en las semanas anteriores, ¿sí? Instrumentos útiles para que tu reino crezca. Y te pedimos, Padre, que este estudio que tienes preparado el día de hoy y que se va a compartir sea muy propicio precisamente para eso, para saber cuál es la manera en que tú nos das gracia en dificultades como cristianos. Tú nos das sustento de lo necesario y de lo importante para poder pues, cumplir esta misión que hemos venido estudiando y que es la más importante que tenemos. Es, digamos, el sustento mismo de nuestra vida, el que compartamos a otros el mensaje del Evangelio, las verdades de la Biblia y la divinidad de tu Hijo para que crean en Él y sean salvos. Te pedimos, Padre, que este estudio tú nos acompañes y que cuides todos los detalles para que llegue a las personas que tú tienes destinados y que sea para crecimiento espiritual y personal también. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, el estudio de hoy también es continuidad de los estudios que hemos venido dando sobre el tema de la gracia. El estudio de hoy se llama Mi gracia es suficiente. Recordarán que la semana pasada concluimos con la segunda parte del estudio en donde revisamos la carta de Timoteo. Bueno, en esta ocasión nos vamos a ir a la carta de Segunda de Corintios y nos vamos a centrar en un versículo que también es bastante famoso, que de hecho la semana pasada mencionamos, pero que es muy importante porque pues, tiene un centro y que nos da una esperanza y una certeza, porque nuestro Señor Dios es así con nosotros. Nos da certeza ante todo, ¿no? Y se cuida de que nosotros sepamos bien de qué se trata este negocio de ser cristiano, ¿no? Y digo negocio no como una transacción, sino como un asunto importante, ¿no? Entonces, si les parece bien, vamos a 2 Corintios 12, versículo 9, que es donde vamos a estar regresando y analizando, ¿no? 2 Corintios 12, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a entrar después con más detalle a los aprendizajes que vienen de este versículo, pero aquí yo quisiera que te enfoques en que el mensaje y lo que está diciendo este versículo es de vital importancia para el cristiano, para cualquiera de las etapas que tengas en la vida como cristiano, ya sea que tengas mucho tiempo de haber venido a Cristo, ya sea que seas recién nacido, ya sea que sea la cual sea la circunstancia, es importante que tú tengas, el mensaje de que lo que tienes garantizado es la gracia de Dios. ¿Sí? Bástate mi gracia, o sea, te voy a seguir proveyendo la gracia. Está transmitiendo en la primera parte. Dice, y por lo demás, el que conforme disminuye tu poder, se abre espacio para que se manifieste el poder de Cristo.
de manera que el poder para el cristiano funciona distinto del poder para el mundo, ¿no? Entonces, de entrada aquí hay una relación en donde lo que se disminuye, algo gana, ¿no? Disminuye nuestro poder, estamos débiles, aumenta el poder de Cristo y entonces ya eres más poderoso. Y es así como canaliza el poder de la palabra, el poder de hacer cosas y de hacer de las cosas importantes el cristiano, ¿no? Ahora, este versículo nos habla de cómo podemos vivir entonces toda la experiencia cristiana poderosa. Es también un versículo de mucho aliento cuando tenemos ataques externos, persecución, obstáculos, ¿sí? Se recordarán, en la semana pasada hablábamos de Timoteo y Pablo, ¿no? Pablo en prisión, Timoteo con problemas de salud, timidez, juventud, o sea, una serie de condiciones que hacían un ambiente adverso. Y sin embargo, tuvieron victoria, y la victoria es que podemos declarar es que ese mensaje, esas dos cartas, han prevalecido a ataques, persecuciones, a muchos intentos para borrarlas de la historia a través de la Biblia. Porque este es un libro que en muchos momentos ha querido ser ocultado, enterrado, destruido. Hoy en día es desacreditado, se habla pestes de la Biblia, ¿no? Se burlan de la Biblia, ¿no? Cuando tú estás en el campus y abres tu Biblia, te voltean a ver feo, ¿no? Y quizás eso experimentaba la persona que nos dices que conociste, ¿no? Sí. O sea, bicho raro, ¿no? Yo, por ejemplo, confieso, ¿no? Cuando mi hoy esposa me enteré que era cristiana, dije, no, o sea, ¿para qué me le acerco? ¿No? Puras broncas, ¿no? O sea, así es la respuesta del mundo a un libro importantísimo. Pero lo que podemos decir hoy es que ha prevalecido y se declara su victoria. ¿Por qué? La existencia de ese libro y la existencia de cristianos que lo leen, que siguen sus enseñanzas y que comparten el mensaje del Evangelio, nos tiene aquí sentados, ¿no? Y nos tiene aquí enseñando y aprendiendo cosas que muy probablemente le vayan a ser útiles a otros que aún no conocemos, a otras personas que estaban en el mundo del pecado y de la condenación y que les vamos a poder dar un mensaje de esperanza, ¿no? Entonces, bueno, eso es por un lado, ¿no? Ahora, este es importante también porque podríamos decir que este versículo es un versículo muy importante que nos distingue de un grupo con lo que llamaríamos sana doctrina, de grupos cristianos que no tienen una sana doctrina, ¿sí? Que dan falsas enseñanzas. Por ejemplo, hay algunos grupos que predican, y a lo mejor lo predican con muy buena intención, ¿no? Pero el efecto es que es un efecto de, pues digamos, de desesperanza y de crueldad hasta cierto punto, ¿sí? Cuando un grupo cristiano va y te dice, cuando vienes a Cristo, se van a acabar tus problemas. Cuando vienes a Cristo, todo te va a salir bien. Cuando vienes a Cristo, nada te va a impedir la felicidad, ¿no? Y vamos a decir que esto es cierto hasta cierto punto de vista, ¿no? Ciertamente se resuelve tu más grave problema, que es el tema del pecado y tu separación con Dios. Pero no se acaban los problemas del mundo. Y es más, en la mayoría de los casos, los problemas del mundo se intensifican. Porque el mundo reacciona al evento de que tú eres cristiano, a tu nueva identidad. Y como tenemos guerra contra principados y contra enemigos espirituales, pues los ataques vienen, ¿no? Entonces, ese mensaje, pues, podríamos decir que en los hechos no es cierto, ¿no? Ahora, imagínate que eres un cristiano que apenas está conociendo la Biblia, está, como decimos, recién nacido, le das este mensaje de que todos tus problemas se van a terminar siendo cristiano,
tu felicidad está garantizada, ¿no? Claro, la felicidad está garantizada porque tienes manera de reconciliarte con Dios, ¿sí? Pero los problemas del mundo no se paran, no se van a acabar, ¿no? Entonces, este cristiano recién nacido que tiene este mensaje y que su vida con relación de las cosas y eventos del mundo no mejora en su percepción, pues ¿qué termina haciendo? Se apaga o se separa, ¿no? Entonces, por esa razón es bien importante el tener claridad sobre lo que dice este versículo, porque te da una teología distinta, ¿no? Entonces podríamos decir que este versículo te va hablando de la manera en que un cristiano va a enfrentar justo las dificultades que vienen después de conocer a Cristo, de aceptar su divinidad y que gobierne tu vida, y que pues a lo mejor hasta te multiplican, ¿no? O sea, problemas que no tenías ahora ya los tienes, ¿no? ¿Cómo qué? Pues la persecución en nuestras familias, por ejemplo, ¿no? Que no todos coinciden ni respetan que uno sea y tenga la identidad de cristiano, ¿no? Y entonces, separación de gente que tú quieres mucho, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para lo que Pablo pone este versículo en su segunda carta a los Corintios, es para darte ánimo, ¿no? Para que además tengas conciencia de que, y certeza, fíjate bien lo que viene ahí dicho, de que no se van a acabar los problemas del mundo, pero los vas a poder enfrentar con esperanza. ¿Sí? Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Entonces, cuando te sientas débil y estás en una batalla ahí en tu vida, gloríate, dice aquí, ¿no? Porque me gloriaré más bien en mis debilidades, ¿no? O sea, siéntete confiado, tranquilo, ¿no? No es que hagas aspaviento de tu debilidad, ¿no? Sino de que tengas la certeza de que la gracia que te ha concedido Dios es lo único que necesitas para poder pasar ese problema. Digo, no se va a desaparecer en automático, pero tú vas a tener carácter para pasar por el problema. Que eso sí, no lo tiene el que no conoce a Cristo. ¿Sí? El que no conoce a Cristo, el que está separado de Dios, pues ¿qué le pasa con los problemas? Pues está hundido en ellos y pues a veces genera un nuevo problema para tapar el primero y empieza una bola de nieve que no puede controlar, ¿no? ¿Sí? El cristiano tiene la esperanza de que va a salir victorioso, ¿no? Y ejemplos sobran en la Biblia y en la historia, ¿no? Entonces, es importante también que sepamos y reiteramos lo que dijimos la predicación pasada, que también hay una manera distinta de incluso enfrentar el problema del pecado que vayas a cometer ya después de ser cristiano, ¿sí? ¿Qué es lo que te pide la Biblia? ¿O qué es lo que te dice la Biblia? Que ese pecado ya está perdonado. Ah, pero eso no quiere decir que puedas ir a andar en la vida siguiendo con pecado, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9? ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Entonces esa es la manera en que el cristiano también sabe que se puede resolver el problema de pecado con relación de Dios. Y esto es aquí bien importante también, porque esto es un parteaguas de lo que una sana doctrina dice, de lo que te dicen en algunos otros lugares, ¿no? Aquí no necesitas un intermediario entre tú y Dios. Lo que se promueve en la Biblia es que cada uno de nosotros tenga una relación y no una religión. Y en esta relación, tu contacto con Dios es inmediato, sin intermediarios, es
directo, ¿no? O sea, imagínate que tienes, en telecomunicaciones le decimos, una línea dedicada, ¿no? A solo la llamada que tú y yo vamos a intercambiar. Y en medio no se va a meter ningún otro tipo de tráfico, ¿no? Y la línea va, así como el ejercicio de, que te ponen a hacer con vasitos y un hilo, así, esa es una línea dedicada. Así es la comunicación con Dios. Y entonces tú tienes acceso a Dios, puedes confesar pecados, y lo que dice aquí el versículo, 1 de Juan 1:9, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el cristiano tiene también la manera de resolver este problema, ¿no? Ahora, resulta que en la iglesia de Corinto no tenían enseñanzas correctas, ¿no? Tenían enseñanzas que eran falsas y había falsos maestros, falsos profetas. Entonces, parte también de la carta de Pablo se va a dedicar a eso. Y por ejemplo, aquí en 1 Corintios, le digo, regresemos a 1 Corintios 11, veamos el versículo, versículo 5, ¿sí? Que nos dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Este versículo es un poco extraño, ¿no? Porque habla como de que la mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta, o sea, sin un velo, está haciendo algo incorrecto. Bueno, ¿cuál era la tradición de los cristianos, ¿no? Como el propio Pablo establece, y Dios establece desde el principio, que la cabeza, es decir, el dirigente de una familia, va a ser el hombre, y que incluso va a dirigir a su mujer, ¿sí? A su esposa, así como Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿sí? O sea, la autoridad es cuando habla de cabeza, ¿no? La autoridad es el hombre respecto de la mujer en su familia, para distinguir cuando una mujer está hablando en acuerdo y representación de su esposo, las mujeres se cubren la cabeza. Y entonces lo que hablan en la congregación, lo hablan previamente en acuerdo con su esposo, ¿sí? Esa es una señal de autoridad y de respeto. Entonces, por eso aquí habla de que toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta, o sea, lo que está diciendo es que no está reconociendo la autoridad del que es autoridad en su casa, ¿no? Y entonces aquí hay una doble interpretación. Hay algunos comentaristas que dicen que cuando dice este versículo que se afrenta su cabeza, está hablando, pues bueno, de la identidad misma de su cabeza, ¿sí? O sea, literalmente de su cabeza, está haciendo una afrenta hacia sí misma, pero también está haciendo una afrenta a la autoridad de su esposo, ¿sí? Porque está hablando libremente. Y bueno, yo ahí les platico que en lo personal sí tuvimos alguna experiencia personal cuando buscábamos un grupo en donde congregarnos, ¿no? Acudimos a uno y a otro y vimos. Y en alguno de ellos escuchamos que de pronto en la predicación de una semana, ¿sí? Un domingo, el que daba el mensaje era un pastor, no sé, de nombre Juan, ¿no? Y daba un mensaje, agarraba unos versículos y exponía y daba una enseñanza. Y a la semana siguiente, en ese mismo lugar, el mensaje no lo dio ese señor, sino la pastora. Pero justo la Biblia nos dice que eso no es correcto. Y además, pues sí, lo hizo no explícitamente con la cabeza destapada, pero ¿qué empezó a decir en su prédica, en su enseñanza? Empezó a dar ejemplos de la vida que tienen en común y revelando algunas transgresiones del esposo, ¿sí? De manera coloquial, como platicando casi una cosa jocosa. Para quienes ya tenemos
más conocimiento de la Biblia, etcétera, pues digamos que esto no genera mayor tema. Pero a un cristiano recién nacido le puede resultar muy confuso. Porque lo que está haciendo la persona, la segunda, está compartiendo historias que le restan autoridad al que es cabeza de ese grupo, ¿no? Entonces dice uno, claro, tiene todo el sentido del mundo que haya esta regla. No es una regla solamente de autoridad, sino también es una regla de orden, ¿no? No quiere decir que las mujeres no pueden orar y no pueden enseñar el evangelio, para nada. Lo que sí te implica es que tienen que estar en sana doctrina, en acuerdo con el esposo, ¿no? Porque van a funcionar como unidad, ¿no? Y lo otro, tampoco es un tema de lo que dirían hoy en día misoginia, porque la autoridad del esposo es también deber, y es también cumplir un estándar, y es rendirle cuentas a Dios de esa familia a la que le han encomendado. Entonces, no es tan como te lo pintan y como desacreditan en la Biblia. Bueno, lo que pasaba en Corinto era estas situaciones, ¿no? Entonces, por eso Pablo hace en su carta varias de estas menciones a que tengamos cuidado de estos falsas enseñanzas, ¿no? ¿Dónde lo vemos más? En la misma, en Segunda de Corintios, sigue un poquito más adelante, Segunda de Corintios, versículo 11. Capítulo 11, versículo 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Sí? Entonces, es también muy importante que en nuestro camino cristiano sepamos distinguir, ¿no? Que cuando tú llegas a un lugar, a una congregación, porque estés de visita, porque hayas pasado por ahí, porque andes buscando dónde congregarte, porque te mudaste de domicilio, porque por lo que fuera, si algo de lo que estuves ahí no hace match con lo que tú sabes que dice la Biblia y la interpretación de la Biblia, pues ahí ten cuidado, ¿no? Te está diciendo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ¿no? O sea, gente que obra con engaño, ¿no? Y que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿no? Y bueno, hoy en día la situación del mundo es que es así. Tienes un montón de congregaciones y de iglesias de todo tipo que se desvían de las enseñanzas de la Biblia, ¿no? Y hay algunos que se avientan la puntada hasta de decir que hay otros evangelios, ¿no? O un libro extra, ¿no? Un nuevo evangelio complementario del otro, que además dicen es verdadero, ¿no? Pues cuidado, ¿no? U otros que te dicen que el mensaje que te decía al principio, ¿no? Que todos tus problemas cuando eres cristiano se te van a acabar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace Pablo para prevenirnos de todos estos problemas? Pues también va poniendo ejemplos de cómo vienen los ataques contra él, ¿no? Por ejemplo, Pablo menciona que los que lo atacan mencionan situaciones que son vistas como fracaso para señalar a Pablo, ¿no? Y bueno, pues eso también te puede pasar a ti, ¿no? Que otro que vea que eres cristiano y que pues no le parece, te empieza a señalar cuando tienes problemas, cuando cometes errores, incluso cuando has pecado y fue evidente, ¿no? Y te lo hacen ver, ¿no? Entonces veamos un par de ejemplos, ¿no? Vamos a Hechos 14, 19, ¿no? Hechos 14, versículo 'Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿No? Pues sí, o sea, a los ojos del mundo, el haber recibido una lluvia de piedras pues es fracaso, ¿no? Sin embargo,
hoy, a la luz de la historia, de los hechos históricos y de los hechos espirituales, pues eso para nada era una derrota, ¿no? Sino el poder de Cristo se estaba perfeccionando en la debilidad de Pablo, en el ataque, en la persecución, ¿no? Porque, no sé, porque solo así actúa Dios, ¿no? Cuando hay más persecución, el evangelio crece, ¿no? Y hoy, modernamente, lo vemos, por ejemplo, en Corea, China. Allá está prohibido la Biblia, ¿no? Te agarran con una y es crimen. Y crece el evangelio, ¿no? Yo tengo también una teoría, o sea, actúa Dios, pero también el ser humano tiene la necesidad, ¿no? Y entonces por eso lo buscan, ¿no? En una situación opresiva, ¿no? Entonces por eso ahí es donde florece, ¿no? Pero vean la maravillosa actividad de Dios, ¿no? Veamos otro ejemplo. Regresemos a 2 ¿no? 2 capítulo 11, versículos 23 al 28. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotos sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Está tremendo, ¿no? Lo que está diciendo Pablo, ¿no? O sea, las cosas que él ha sufrido, ¿no? Los obstáculos que ha enfrentado. Y otra vez decimos, a los ojos del mundo, pues este señor fracasó, o sea, le encargaron hacer proliferar una iglesia, ¿no? Compartir el evangelio y pues, peligros día y noche, ¿no? Por ahí hay también un ejemplo jurídico, ¿no? Cuando estudiamos derecho, hay unos tipos penales donde te dicen, se agrava en lugar oculto y a la luz del día, ¿no? Entonces, pues, en todos los lugares, ¿no? O sea, porque nada más hay uno y el otro, ¿no? Y en todos los casos se agrava, ¿no? El delito que cometes. Pues haz de cuenta Pablo así, ¿no? O sea, todo el tiempo, problemas. Pues yo lo que te digo es, agárrate del versículo de 2 Corintios 12:9, ¿no? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Y por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, ¿no? Todas estas situaciones descritas por Pablo, pues son debilidades, ¿no? Persecución, peligros de uno, peligros del otro, peligros de su gente, peligros de la otra gente, peligros de los romanos, peligros de los griegos, peligros de todo el mundo, ¿no? En el contexto del nacimiento de la iglesia. Y sin embargo, hubo victoria, ¿no? Pablo incluso también menciona que tuvo visiones de Cristo, ¿no? De Dios, ¿no? Y hay muchos ejemplos de las veces que tenía estas visiones, ¿no? Que por tiempo las voy a omitir, pero él no hacía alarde de eso, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos cuando menos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 ocasiones en donde Cristo mismo se le manifiesta, ¿no? En el camino a Damasco, ¿no? Pues vio a Cristo y eso lo cegó, ¿no? Pero él no alardeaba de eso, ¿no? Sino lo que hacía era compartir el evangelio y que las enseñanzas y sobre todo el poder de Cristo se manifestara y cambiara la vida de las personas, ¿no? Les diera aquel mensaje importante para que se les prendiera el cerillo y se iniciara el incendio para poder cambiar la vida, ¿no? Y poder creer en Cristo
y aceptarlo como tu Señor y Salvador y que sea el gobernador de tu vida, ¿no? Entonces, esa manifestación de las apariciones que él tuvo, pues tampoco tenía mucho caso decirla para estos falsos profetas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Pablo en 2 Corintios? Ya en el capítulo 12, o sea, vimos ahorita un poquito del capítulo 11, entremos hacia el capítulo 12, ¿no? ¿Qué dicen en el inicio del capítulo 12? Dice Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme. ¿Sí? Hasta aquí lo dejamos en este versículo, ¿no? Yo lo que quiero es que te concentres en que, por un lado, en 11:9 está hablando de que el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad y hay que gloriarse en las debilidades, ¿no? O sea, hay que sentirse tranquilo y confiado. Y dice, ciertamente, no, me conviene gloriarme, ¿no? O sea, no tener vanagloria de las cosas que en principio no estoy haciendo yo, las está haciendo Dios, ¿no? Entonces, estos falsos maestros también recurrían a eso, ¿no? A decir que habían tenido manifestaciones, visiones, revelaciones de Dios, ¿no? Y aquí esto es bien importante que nosotros lo sepamos, ¿no? Y también para distinguir los falsos profetas, ¿no? En la Biblia se describen ciertamente apariciones del propio Cristo como el ángel del Señor desde el Antiguo Testamento, ¿no? Manifestaciones divinas en el Nuevo Testamento. Bueno, apariciones de las que el propio Pablo habla, pero eso ha cesado, ya no hay más. Entonces también ten cuidado de aquellos lugares en donde los que te comparten la palabra te empiezan a decir que ayer vieron a este o aquel, ¿no? Sea Cristo, sea un santo, sea un no sé qué. Por supuesto que Dios y Cristo tienen el poder de manifestarse cuando quieran, ¿no? Pero en este momento no es necesario porque ya se encargó de que tengamos la Biblia, ¿no? Y la manera en que tú tienes de relacionarte directamente con Dios es a través de este libro maravilloso que contiene todo lo que necesitas, ¿sí? Es el instructivo de la vida, ¿no? Y bueno, pues como parece lógico, pero no siempre se hace, hay que leer el instructivo, ¿no? O sea, cuando viene el paquete de Amazon y llega a tu vida, y ese paquete es vida cristiana, viene con un manual, y ese manual es la Biblia, y hay que leértelo, ¿no? Y ya lo lees precisamente para distinguir lo verdadero de lo falso, ¿no? Veamos qué dice 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿sí? Acuérdense que en capítulo 12, el versículo 1 empieza a decir, no me conviene gloriarme, ¿no? Ciertamente no me conviene gloriarme, ¿no? Entonces tiene relación directa con esa idea. Versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca de sobremanera, ¿no? Entonces fíjense, por un lado, Pablo sabe, reconoce y vivió pues grandes bendiciones, o sea, la manifestación evidente, física de Cristo, ¿no? O sea, él no caminó, a diferencia de los apóstoles, con Cristo. Inicia su relación con Cristo una vez que Cristo es crucificado y resucitó. Probablemente ya había escuchado de él y por eso tenía la encomienda de perseguir cristianos, ¿no? Pero su relación viene después. Entonces tuvo esa, vamos a decir, fortuna, ¿no? Pero dice aquí,
para que no me ponga, mandó un aguijón, ¿no? Así con certeza final, no hay un acuerdo entre los estudiosos de la Biblia que llega a decir a qué se refería con el aguijón, pero bueno, ya sabemos que es un aguijón, ¿no? Es un, una como púa que te está picando y que te causa daño, ¿no? No te va a imposibilitar de manera final y permanente, pero te va a estar recordando que traes el aguijón, ¿no? ¿Alguna vez les ha picado una abeja? ¿Te acuerdas de que está el aguijón? Si no te lo has quitado. Porque te roza apenas la piel y ¿no? Se pone rojo, etc. Ahí está el aguijón, ¿no? Ahora, el aguijón de Pablo, pues le siguió en la vida, ¿no? Les digo, algunos piensan que este aguijón tenía que ver con una especie de infección en los ojos, ¿no? Que se le llama hoy día oftalmia, ¿no? Que le impedía ver bien y además lo hacía ver repugnante hacia otros, ¿no? Entonces, esa era una de las afectaciones de Pablo, ¿no? Y algún deterioro adicional a la salud, ¿no? Entonces, este es un mensaje complementario, ¿no? No solo va a haber dificultades externas del mundo, ¿no? No solo va a haber los problemas de persecución, de que ahora eres cristiano y entonces voy contra ti, ¿no? Sino va a haber momentos en donde Dios mismo va a permitir que el enemigo te hiera, ¿no? Porque aquí lo que está diciendo es que, miren, dicen, 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, ¿no? Que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Y es que, caramba, así somos los seres humanos. Nos pasa algo bueno y lo andamos presumiendo, ¿no? Hay veces que es bueno, ¿no? Pues, no sé, cuando los hijos logran algo, el sentirse feliz por ellos y quizás hasta orgulloso, ¿no? Pero lo que aquí dice es para que no lo haga de sobremanera, ¿no? Para que no me enaltezca de sobremanera, como si el mérito de lo que conseguí fuera mío. Aquí no, en la relación de nosotros con Dios, el mérito siempre es de Dios. La gracia viene gratuita del lado de Dios y esa gracia es suficiente, ¿no? ¿Qué nos queda a nosotros? Aceptarla y a partir de vivir en esa gracia, tener la certeza y seguridad de que el poder de Dios se manifiesta cuando más débiles somos, ¿no? ¿Cuándo eres más débil? Cuando tu yo, cuando tu Armandito que te está hablando en la oreja y que te está diciendo, cómprate eso, codicia aquello, consigue el otro, etcétera. Ese Armandito que te está dando malos consejos y que te está metiendo ideas incorrectas, disminuye, ¿no? Y Dios tiene unos métodos, ¿no? Uno de estos métodos puede ser el aguijón, ¿no? Una prueba física, una prueba en tu vida, ¿no? Una prueba que ponga precisamente en evidencia que necesitas ayuda de Dios, ¿no? Y para eso es un recordatorio de que tú solo puedes lograr las cosas agarrado de Dios, ¿no? Lo que hemos visto en Juan 15, ¿no? Como la vid y los pámpanos, ¿no? Agarrado de mí, es como va a poder dar fruto. Separado de mí, nada podéis hacer, ¿no? Entonces, esta es la situación que está viviendo Pablo y nos las está pasando a nosotros en esta carta de Corintios, ¿no? Veamos también qué nos dice Gálatas 4, versículos 13 al 15. ¿Sí? Gálatas 4, versículos 13. Dice,
Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciaste ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos, ¿no? O sea, cuando la gente, pese a este aguijón que podía causar repugnancia, le hacía sentido a la predicación de Pablo, eran hospitalarios, ¿no? Le recibían, dice aquí, como, dice, a Cristo Jesús, ¿no? O sea, como el Redentor, el Salvador, ¿no? Así de pronto también te puede ver alguien a quien le compartes, ¿no? Pero bueno, nada, para nada somos como Cristo, ¿no? Pero entonces esas cosas también hace Dios, ¿no? Entonces eso también es un mensaje para que tú tengas confianza, ¿no? Este aguijón te lo puede poner Dios en la vida. El aguijón puede ser, les digo, un asunto físico, un asunto de una prueba, alguna situación en la que tienes que tener paciencia, ¿no? Algo que te está molestando, o sea, es algo que ahí traes insertado en uno de los poros y que hace que no se te olvide que traes el aguijón, ¿no? Esa situación la va a usar Dios y no va a importar para que Él consiga la victoria, ¿no? Aquí lo que está reflejando Gálatas 4, 13 al 15 es que el impedimento y el problema de salud de Pablo no fue obstáculo para que entendieran el mensaje importante del Evangelio, ¿no? Entonces también tú adquiere confianza, ¿no? Así como la vez pasada hablábamos de Timoteo, que era joven, inexperto, con problemas de salud, no te preocupes si de pronto estás débil, ¿no? No te preocupes si de pronto, pues no sé, algo te ocurrió y tienes un problema físico, ¿no? Hasta estas cosas las va a usar Dios para cumplir el plan, ¿no? El plan de que alguien más conozca el Evangelio, ¿no? Ahora, bueno, dos cosas que decir, ¿no? Por un lado dice el versículo de 2 de Corintios 12:7, que este aguijón estaba relacionado con Satanás, ¿no? Pero lo cierto es que al final el que gobierna todo es Dios. Entonces, lo que sí podemos decir es que Dios permitió ese aguijón, ¿no? Entonces, eso también hay que tener claridad, ¿no? Las cosas que te ocurren, aunque sean dificultades, aunque sean aguijones, las está permitiendo Dios con un propósito, ¿no? Y hablando del aguijón, el propósito es que tú no te andes vanagloriando, ¿no? Que no te pongas el mérito que no es el tuyo, ¿no? Acuérdense que nosotros solo somos soldados, siervos, utensilios de cocina, ¿sí? Como lo vimos la semana pasada, ¿no? Instrumentos para realizar la buena obra de difundir el Evangelio, ¿no? Pero quien toca el corazón, quien transforma la vida, quien hace que a la persona se le prenda el foco de esto es importante para mi vida, es Dios, ¿no? Porque Él incluso ya lo predestinó desde antes, ¿no? Entonces por eso es el aguijón, ¿no? Entonces yo te pido hoy que te pongas a reflexionar sobre el tema del aguijón, ¿no? ¿Cuál es mi aguijón si es que te lo dio, ¿no? ¿Cuál es ese problema que ahí traes y que de pronto te causa? No, a lo mejor te digo, nada más es cosa de paciencia, ¿no? Ahora, aquí hay otra enseñanza, ¿no? ¿Qué hizo Pablo con el aguijón, ¿no? ¿Qué hizo Pablo con esto? Veamos 2 Corintios 12, 8, ¿no? Dice, respecto de lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Sí, exacto. El cristiano va con Dios y le pide las cosas que necesita y las cosas que son sus necesidades, ¿no? Pero a veces la respuesta de Dios es pues, no por ahora, ¿no? No por ahora. ¿Por qué? Porque el aguijón te va a servir para que sigas en tu crecimiento espiritual, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Pablo, ¿no? Por eso el mensaje tan claro de bástate mi gloria, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Entonces también yo te pido que tú reflexiones sobre
sobre de este tema, ¿no? O sea, a veces nosotros oramos por estas necesidades físicas, oramos por nuestra salud, oramos por cosas y pareciera que Dios no nos está atendiendo, pero sí, sí lo está haciendo y está permitiendo también cosas para que nosotros sigamos creciendo y dándonos recordatorios de que tenemos que voltearlo a ver a Él, ¿no? Que lo seguimos necesitando, ¿no? Por, les digo, más bendiciones que tengamos en nuestra vida, por hasta cuando pensemos que la vida está resuelta, seguimos necesitando a Dios, ¿no? Y son recordatorios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo te puedo compartir que un, no puedo decir que sea un aguijón como tal, que me esté molestando, pero siempre me preocupa el futuro de mis hijos. Tengo cuatro preocupaciones, ¿no? La preocupación de la mayor que tiene 20 y tantos, del de 9 que va a cumplir 10, de la de 6 y la de 4, ¿no? Y dices, ¿no? O sea, por cada uno de esos, pues te estás preocupando, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué les va a bla, ¿no? Y son recordatorios, porque mi oración ha venido cambiando. He orado por mí, muy al principio. He orado por cosas materiales que necesitaba, por temas pues de toda índole, ¿no? Pero muy personales. Luego se volvió una oración que ya compartía con mi esposa, ¿no? Y ahora la mayoría de mis oraciones son por mis hijos, ¿no? O sea, de entrada tengo 4, entonces hay que orar por cada uno de ellos, por su futuro, por sus enfermedades, por su tal, ¿no? Entonces, son recordatorios de que necesitas agarrarte de Cristo, aun cuando tu vida está tranquila, ¿no? Pues ahí sigue estando la preocupación de ¿y qué va a pasar?, ¿no? Hay que agarrarse entonces del versículo 12:9 de 2 Corintios, ¿no? Recordar que conforme nuestro yo se disminuye, el poder de Cristo aumenta y entonces sí somos realmente poderosos, ¿no? Entonces, como ya decía, el aguijón de Pablo tiene este propósito, ¿no? Es un aguijón diseñado para su bien, ¿no? Vamos a decir que el tener aguijón te mantiene humilde, ¿no? ¿Cuál es nuestra condición humana? Conseguimos un éxito y lo primero que hacemos es me merezco y festejo, ¿no? Y lo festejo pues a veces en grande, ¿no? Y así somos, ¿no? Es parte de nuestra condición, ¿no? Entonces imagínate si algo que es realmente importante, trascendente, que es pasar el mensaje del Evangelio, tú lo enfrentaras enalteciéndote, diciendo soy el mejor porque pude pasarle un mensaje a una persona y cambió, ¿no? O estoy congregado en una iglesia y le hablo a miles de personas y logré que se convirtieran, no sé, de los 1500, ¿no? ¡Wow!, ¿no? O sea, ese sí es un gran mérito, pero es mérito de Dios. Entonces el aguijón te lo pone ahí para que te acuerdes que el mérito de eso que es realmente importante es de Dios y tú te mantengas humilde, ¿no? Eso es lo que hizo el aguijón con Pablo, ¿no? Y vamos, Pablo es como de los personajes favoritos, importantísimos, muy queridos de la Biblia, ¿no? Y Dios le dice, sí, nada más no te exaltes, ¿no? No presumas. Y Pablo lo entiende y por eso lo escribe. Y lo escribe para ti, ¿no? Para que sepamos que esa actividad es la más importante, pero la gloria viene de Dios, no de nosotros. Nosotros entonces somos solo instrumentos, ¿no? La gracia de Dios entonces es proveída también así como con el propósito de conjugarse y de operar junto con la gracia, ¿no? ¿Sí? El gran apóstol, por ejemplo, pidió en este versículo 8 alivio al aguijón, ¿no? Y Dios lo que le da en cambio es gracia para
pasar las dificultades, la persecución, la prisión, el estado de salud deteriorado, la inexperiencia de sus compañeros, ¿no? Y el aguijón, y pasarlo, y salir victorioso, ¿no? Porque fue por pura gracia de Dios que todas estas cosas pasaran, ¿no? Entonces, retomemos 2 Corintios 12 y ahora agreguemos el versículo 10, ¿no? Versículo 2 Corintios 12, versículos 9 y 10, ¿no? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Y ve qué mensaje tan claro de esperanza, confianza, tranquilidad puedes tomar de ahí, ¿no? De este versículo 10, ¿no? O sea, que ya es el resumen del cómo lo canalizó Pablo de manera perfecta, ¿no? En su vida y en su misión, que era compartir el Evangelio, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando tengo problemas, debilidades, aguijones, en ese momento es donde hay que tener gozo, ¿no? Confianza, certeza de que todo va a estar bien, de que todo está en control de Dios, que estas cosas sí son difíciles, son obstáculos, disminuyen, pesan, reducen tu yo, ¿no? Pero en ese momento el poder de Cristo se manifiesta de manera poderosa y es capaz de cambiar vidas, ¿no? Y pues, la evidencia, yo te digo, eres tú mismo, ¿no? De que eso es el camino de la victoria, ¿no? Alguien te compartió de Cristo, escuchaste una predicación, escuchaste algo que te hizo cambiar tu manera de pensar, que le dieras una oportunidad, ¿no? Pero si ese alguien, con los aguijones, con los problemas, con los obstáculos, con la persecución que vivía, no hubiera tenido la confianza de compartirte, pues no estarías salvo, ¿no? Entonces yo lo que te digo es, de estos dos versículos, de 2 Corintios 12, 9 y 10, agárrate fuertemente, ¿no? Recuérdalos para que tú tengas y adquieras la confianza para hacer aquello que es lo más importante que está en la vida del cristiano, que es el compartir el Evangelio, ¿no? Toma confianza de eso. Vamos a tener victoria, ¿no? Y vamos a tener victoria porque el que la va a tener es Dios por nosotros, ¿no? Nuestro yo tiene que estar reducido, ¿no? Enfócate en eso. Si tu trabajo es disminuir el yo, ¿no? Como les decía, el Armando que te está hablando a la oreja y que te está diciendo cosas, ¿no? De las cosas que tú necesitas. No te enfocas en eso. Enfócate en qué es lo que quiere Dios, ¿no? ¿Qué necesita de ti que hagas, ¿no? Entonces, este es un mensaje muy importante, muy de esperanza, de completa certeza y yo te diría de mucho poder, ¿no? Saber cómo opera el poder de Dios en la vida del cristiano, ¿no? Y esta es la manera en la que podemos soportar las pruebas de la vida cristiana, ¿no? Por la gracia gratuita que nos provee Dios, ¿no? Pues ese es el mensaje que te quería compartir el día de hoy, el estudio que nos compartió Carlos. Y pues yo lo que te digo es, agárrate fuerte de él, ¿no? O sea, reflexiona en esta semana, regresa a estos dos versículos, analiza qué pasa por tu vida, qué obstáculos estás teniendo y dónde están los aguijones, ¿no? Y siéntete confiado porque de que va a haber victoria, ¿no? Entonces, si les parece bien, oramos para terminar con la predicación del día de hoy. Señor Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú en unos cuantos versículos, Padre, nos das enseñanzas, pero sobre todo, Padre, nos das sustento de esperanza, de certeza, de confianza, de
que tú tienes control de absolutamente todo, ¿no? Y que tú también, Padre, eres amoroso y estás ocupado siempre de nosotros, no solamente dándonos bendiciones, pero también dándonos estos aguijones, estas pruebas, estos temas que nos ayudan a seguir humildes, ¿no? Que nos ayudan a recordar que el mérito de nuestra salvación, el mérito de la salvación de cualquier otra persona, es tuyo y solo tuyo. Que el único que hizo algo importante para salvarme y salir de la vida de pecado que tenía y de separación de Dios, fuiste tú. Y fuiste tú porque así te pareció bien por amor, porque así te pareció bien desde el inicio. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú haces esto también a favor de nosotros de manera totalmente inmerecida. Y te pedimos, Padre, que nos uses, nos des confianza, que estos dos versículos se metan fuerte en nuestro corazón y en nuestra cabeza para sentirnos tranquilos y saber que la victoria que tú vas a conseguir está garantizada. Está garantizada y que nosotros nos toca eso que decíamos en el estudio, disminuir nuestro yo para que tu presencia y el poder de Cristo ese se manifieste en todo lo que hagamos, Padre, en todo lo que emprendamos, que esté conforme a tu palabra. Te damos muchas gracias por eso y te pedimos, Padre, que nos uses, nos des oportunidades de compartir, que el video que se está grabando llegue a personas que tú ya tengas destinadas y que el mensaje que se comparte ahí sea útil para cambiar vidas, para que te conozcan, para que se acerquen a ti, para que se reconcilien y para que hablan su Biblia y su vida empiece a tener otro sentido, ahora sí tenga un sentido correcto. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.